Radio Altajay. La Jungla Radio 95.9. La Jungla. Cuidado, que engancha. Siempre contigo. Escuchas Radio Altajay. Muy buenas tardes a todos los oyentes que el Señor nos quiera regalar, oyentes de Radio Altajay y también los hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife y todos los amigos que nos conozcan y que nos conozcan, Dios mediante, por el Señor, por nuestro Dios. Estamos de nuevo aquí en la radio, en la 95.9, en las 3 W, radioaltajay.com, transmisión por internet y a través del FM en la 95.9 en directo todos los lunes desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde, una hora de adoración, de alabanza en este su programa Encuentro con Dios. Pues bien, damos gracias al Señor porque hemos vuelto nuevamente. El Señor ofrenda para que estemos nuevamente aquí. Y nuestro propósito en este encuentro con Dios es tener un devocional. Y en la radio un devocional semanal. El Señor nos ha enseñado a hacerlo de esa manera a diario. Pero en las ondas de la radio podemos disponerlo a través de cada semana, los lunes. Y queremos iniciar el mes de febrero haciéndolo con el Salmo 119, un salmo muy precioso que está en la Biblia. La palabra salmo, se nos ha enseñado, procede de una palabra griega que significa poema cantado con acompañamiento musical. Y su nombre en hebreo, porque la Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento en el idioma hebreo antiguo, y algunas porciones y grandes de algunos capítulos de la Biblia en el Antiguo Testamento del arameo, y ya el Nuevo Testamento con el idioma griego. El nombre hebreo para la palabra salmo es Tehilim, que significa alabanzas, ¿vale? Y aun cuando no todos los salmos son himnos de alabanza, pero la verdad que muchos sí lo son, y muchos se dejan ser musicalizados, versionados en sus letras. La mayoría de ellos, y debería serlo, pegados a la Biblia, se convierten en canciones y en cánticos para el Señor, pero canciones con sentido, canciones con profundidad, porque tienen toda la letra de nuestro Dios, y es por lo tanto el libro de los Salmos, el himnario, el cancionero, no solamente de la nación judía, del pueblo hebreo, sino también todos estos salmos han hallado su camino hasta el himnario cristiano. El Salmo 46, por ejemplo, es la base para el himno de Lutero: "Oh castillo fuerte es nuestro Dios". Isaac Watts, un predicador, un teólogo evangélico cristiano, usó el Salmo 90, por ejemplo, para escribir una canción que se llama "Oh Dios, socorro en el ayer tú has sido". Y en la doxología familiar se ha usado el Salmo 100 con música del artista Paul Ondrich, alemán, basada en este Salmo 100.
y muchísimos salmos hay, Salmo 84, Salmo 40, incluso Salmo 40 lo versionó en la música popular, en el rock, lo versionó el artista Bono de la agrupación YouTube. Él en su espiritualidad y en su guía, uno de los guías espirituales de este hombre, pues es cristiano evangélico y él por supuesto le habla de la Biblia y le habla de Dios. Pero nosotros hoy queremos centrarnos en poder iniciar este devocional adorando a nuestro Dios, porque el propósito de la alabanza es eso: adorar, alabar, exaltar, cantarle al que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, nuestro Dios. Porque como dice el lema de este programa de Encuentro con Dios, al que es digno de recibir todo el honor y toda la gloria, sea la alabanza. Esto está basado en un cántico que es el que acompaña ahí el fondo de nuestro programa y devocional en la radio Encuentro con Dios. Pues vamos a escuchar primeramente esa canción para que entremos en materia. Entregamos este tiempo primeramente en oración, vamos a orar y después de orar pues vamos a empezar con esta alabanza que van a interpretar nuestros hermanos Jesús y Ruth, quienes son los directores de la alabanza de nuestra iglesia. Ellos nos han regalado con su guitarra y con sus voces la versión de la canción Al que es digno, porque Él es el merecedor de que todos estos cánticos que están en la Biblia, son 150 salmos, pero hay uno de ellos, el más grande, que es el que queremos durante todo el mes de febrero, traerlo para leerlo, para meditarlo, para orar, para hablar con nuestro Dios y para escuchar a nuestro Dios. Padre Celestial, tú nos has enseñado a orar. Inclinamos a ti nuestro rostro. Queremos, Señor, adorarte con todo nuestro corazón. Queremos adorarte también, Señor, con toda nuestra mente, que todos nuestros pensamientos sean dirigidos a ti, porque de lo profundo del corazón, Señor, tú lo vas a purificar por tu misericordia y porque te lo pedimos, Señor. Y tú lo harás porque eres bueno, Señor, y porque ese es tu propósito, que nuestros corazones sean puros y limpios, para que podamos adorarte así, con todo nuestro ser, con nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, nuestro sentir, nuestras emociones, todo guiado por ti, oh Dios Santo. Señor, y al dirigirnos a ti, Señor, por medio de la adoración, por medio de la oración, tenemos que reconocer, Señor, nuestro pecado. Señor, en acción de gracias, gracias por la vida eterna, por la salvación. Gracias porque tú, Señor, creaste todos los cielos y la tierra y nos creaste a nosotros. Gracias porque tú, Señor, a pesar de que nosotros caímos en desgracia por haber pecado contra ti, dispusiste un plan de salvación perfecta por medio de la persona perfecta, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios. Adoramos a ese Dios único, pero manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y al estar, Señor, en tu presencia, te queremos decir, perdónanos. Señor, hemos pecado y hemos fallado contra ti muchísimas veces, Señor. Perdónanos, enséñanos a perdonar y enséñanos también a pedir perdón a aquellos que ofendemos, Señor. Pero primeramente, contra el cielo y contra ti, Padre Celestial, pecamos, Señor, te ofendemos. Y son muchas veces, Señor. Gracias porque nos sentimos perdonados. A ti encomendamos, Señor, toda esta tarde, Señor. A ti encomendamos, Señor, cada oído, Señor, cada oyente, Señor, que está al otro lado de la sonda. Nosotros no alcanzamos a saber, pero eres tú quien haces la obra perfecta. Oramos para que muchos pudieran escuchar este programa devocional, pero no para el interés nuestro, Señor, sino para que ellos pudieran escuchar la voz de Dios y hacerlo a través de estos medios posibles. La radio, uno de ellos, tan veloz que es y tan fácil de llegar, o las ondas también a través de la internet. Señor, ayúdanos a que puedan, Señor, escucharte muchos. Los oyentes asiduos de esta radio El Tajay, los oyentes, Señor, de nuestra iglesia, los oyentes, amigos y familiares nuestros, Señor, porque queremos anunciar el nombre de Cristo. Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. Y a ti encomendamos, Señor, cada corazón. A ti, Señor, encomendamos cada acción, cada pensamiento, Señor, cada intención.
y que todo lo que vayamos a hablar, Señor, sea realmente para adorarte, para decirte, tuya es la alabanza, oh Dios. Tú eres el único digno y merecedor de recibirla, al que es digno de recibir la gloria. Ahora, diciéndote amén y gracias por dirigir, Señor, la oración. Escucha, Señor, esta alabanza y que aquellos que la escuchen puedan encontrar también allí palabras de salvación, palabras de adoración, porque solo de Cristo queremos hablar en esta tarde. Amén, en el nombre de Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Muy buenas tardes en la radio, de nuevo con este devocional. ¿Qué es un devocional? Podríamos volver a preguntarnos. Pues un devocional a Dios es dedicar un tiempo muy específico, totalmente concentrados y atentos, como cuando tú tienes una cita con una persona, un amigo o el jefe o con cualquier persona, le dedica todo el tiempo, no puedes atender 3, 4 cosas a la vez. Entonces dispones de un tiempo, y en el caso de nuestro Dios queremos hacerlo siempre a primera hora. Las personas que están con el Señor, con nuestro Dios, y el pueblo del Señor, ya sea el pueblo del Antiguo Testamento y la iglesia, quieren hacerlo frecuentemente, al empezar el día, a primera hora de la mañana, a mediodía, así como cuando uno come, y también en la noche antes de irse a la cama. Muchos hacen sus devocionales. Algunos solamente podrán hacerlo por cuestiones de tiempo, tan solo en la mañana o solo en la noche. Daniel nos daba el ejemplo de que él al menos 3 veces al día se dirigía en oración, abría las puertas de su cuarto y, estando allá cautivo en Babilonia, dirigía esa mirada, y ese cuarto estaba en proyección hacia Jerusalén, porque era la ciudad donde él provenía. Pues así es nosotros, pero ya con el corazón abierto para el Señor, la ventana abierta hacia el Señor, mirando a Jesús, el autor y el consumador de la fe.
El libro de los Salmos es una colección de cantos y de poemas muy personales. Y el más largo de ellos es el Salmo 119. Jesús dijo que los salmos hablaban de Él, que teníamos que escudriñar toda la Escritura. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 44, y lo predicábamos ayer en la iglesia, el Señor Jesucristo dijo estas palabras, dijo así: Jesús les dijo, y les dijo a los del camino de Emaús, después de que hubo ocurrido la resurrección, recuerden, porque Jesús murió en la cruz humanamente, y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, o sea, de Jesús, en la ley de Moisés, es decir, en los libros del Antiguo Testamento, en los 5 libros del Pentateuco, en los profetas, profetas mayores, profetas menores, y en los salmos. Así, es decir, toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios, porque Él es el enviado de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y este Salmo 119 está estructurado, cuando lo abrimos nuestras Biblias, en 22 secciones, ¿vale? En 22 pasajes, en 22 partes, ¿vale? Es el más extenso, el más largo, tiene 176 versículos. Y está tan perfectamente bien hecho que el Señor lo dispuso así. Tiene cada pasaje 8 versículos y tiene 22 secciones. Y podríamos preguntarnos por qué. Porque está constituido con la cantidad de letras del alfabeto hebreo. 22 letras tiene el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo es muy, muy diferente a nuestro alfabeto, ¿no? Ellos son orientales, nosotros somos occidentales. Los orientales escriben de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Y nosotros los occidentales escribimos y leemos desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y hacemos así esa proyección en lo lingüístico. Y nosotros tenemos vocales en nuestro alfabeto, y al menos los hebreos no tienen esas vocales. Pronunciar lo que ellos tan fácilmente pueden pronunciar con respecto a sus palabras, para nosotros es muy difícil. Es como si se mezclaran a veces 3 consonantes, la P, la R y la N, y sonaría como así. Por eso nosotros, si aún nos dificulta hablar un lenguaje que es occidental como el inglés, cuánto más un lenguaje que es el oriental. Bueno, el hecho es que este Salmo 119 está constituido así, de esa forma. Son 22 letras del alfabeto hebreo, son 22 secciones. Cada pasaje, es decir, cada letra, tiene 8 versículos. Y 22 por 8 nos dan un total de 176. Nos dicen los estudiosos que está basado en esa cantidad de versículos en cada letra, en cada pasaje, en cada sección, porque para los hebreos 8 significa el número de la abundancia y de la plenitud, es decir, estamos allí completos, es abundante. Y así es la palabra del Señor, porque nosotros creemos, y Dios nos lo ha hecho saber por medio de su palabra, que Dios habla por medio de su palabra, y eso es la Biblia, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y duradera. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El mundo será removido, todo cambiará. No será destruido el planeta, pero este planeta será transformado. Y podremos encontrarnos con cantidad de cosas nuevas. Pero su palabra es lo que permanecerá por siempre y para siempre. Al Señor Jesucristo lo encontramos en los Salmos, y también lo encontramos en este Salmo 119. Y en esa estructura, entonces, los Salmos, constituidos
por las letras del alfabeto hebreo, pues como si nosotros lo mirásemos para poderlo comprender en nuestro idioma. Entonces ellos empiezan por la A, 8 versículos para la sección de la A, siguen luego con la letra B. Para ellos la segunda tiene que ser llamada de otro nombre. La misma Biblia nos lo dice, cuando abrimos nuestra Biblia nos lo vamos a topar. Luego la C, y así cada letra tiene una cantidad de 8 versículos. Y por ejemplo, la primera letra, que traducido al griego se pronunciaría Aleph, ¿vale? Yo no sé cómo la pronunciarían los hebreos, tal vez Aleph, ¿no? Algo así. Ellos empiezan, y como empieza el Salmo 119, bienaventurados, dichosos. Lo dejo en puntos suspensivos porque lo primero que vamos a hacer es, pues allí si hay alguien acompañándome en sus hogares o en el grabado de esto, porque intentaremos presentar un podcast, pues lo animo a que abra su Biblia en el libro de los Salmos, y más o menos para ubicarnos allí como a la mitad de la Biblia que usted tiene, pues puede allí encontrarse el libro de los Salmos. Y el Salmo 119 empieza diciendo, notarán que la Reina Valera, que es la Biblia que yo tengo aquí, le pone un título a este salmo, se llama Excelencias de la Ley de Dios, porque este salmo de lo que habla es de la Biblia, de la importancia de la Biblia, de lo que es la Biblia, de lo que deberíamos hacer con la palabra del Señor y de lo que significa esa palabra del Señor para nuestras vidas, es decir, para el pueblo de Dios, en este caso Israel, para el pueblo del Nuevo Testamento, es decir, nosotros. A eso es lo que llamamos hijos de Dios. ¿Y qué nos hace ser hijos de Dios? Pues en el caso nuestro, en el tiempo actual, me refiero desde que vino Cristo, estamos hablando de la era de la iglesia, el haber creído y aceptado a Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas, confesándolo con nuestra boca, creyendo que Él es el Señor y el Salvador, que Él es la segunda persona de la Trinidad, que Él es Dios hecho hombre, y que vino a morir por nuestros pecados y que murió en la cruz, pero que resucitó y nuestro Padre Celestial le levantó de entre los muertos al tercer día, y que vino a salvarnos de una muerte eterna, porque el pecado nos condenó a esa muerte eterna. Pero la dádiva de Dios es que por creer en el Señor Jesucristo, es decir, al arrepentirnos delante de Dios y reconocer que somos pecadores y que solamente Él puede salvarnos, estamos dispuestos a nacer de nuevo por medio de Jesús, y Jesús nos llevará de nuevo al Padre, porque Él es el que hace toda la obra perfecta. Y podremos notar entonces, cuando abrimos en nuestras Biblias, que esto tiene una estructura. Si usted está con su Biblia, mira el primer pasaje, tiene 8 versículos, y se encuentra con un subtítulo que dice Aleph. Pues Aleph lo que significa es la primera letra del hebreo, como si dijéramos la A. Recuerden que el alfabeto hebreo no tiene vocales. Y luego sigue otra letra que aquí es en griego, o sea, lo que es la traducción en griego de la segunda letra del alfabeto hebreo. Y está Bet, B-E-T, Bet. Esa sería la segunda letra del alfabeto hebreo. Y luego sigue la tercera letra, Gimel, así en nuestra traducción y correcta pronunciación al castellano. Y así sucesivamente, en la medida en que usted va viajando a través de este Salmo 119. Tenemos en la cuarta letra, se llama Dalet, ¿sí? La quinta letra, Sí, H-E. Vale, yo a veces pronuncio mal, pero ustedes que están viendo allí sus Biblias lo pueden ver muy bien. Vamos a hacer lectura de la primera letra, y la pretensión, en el buen sentido de la palabra, es decir, el propósito, es que durante el mes de febrero los creyentes al menos podamos tener un devocional con el Salmo 119. Son 22 letras, son 22 secciones. El mes de febrero tiene 28 días. Pues vamos a leernos un pasaje diario,
Es decir, hoy lunes, 1 de febrero, vamos a leernos la letra A, o sea, la primera letra del alfabeto hebreo. Vamos a meditar en ello, qué significa. Yo luego les voy a dar una pequeña guía en el día de hoy de todo lo que nos vamos a encontrar, pero al menos vamos hoy a meditar. Mañana martes ya no estaremos en la radio, pero sí en sus hogares. Ustedes pueden abrir la Biblia y entonces mañana martes en sus devocionales inclúyanse en la lectura la segunda letra del alfabeto hebreo, o sea, la Bet. Todo eso que dice allí. Recuerden que los hebreos al iniciar, es un acróstico, ¿verdad? Es un acróstico de 22 con 22 letras, ¿no? En la primera letra, Aleph, pues la primera letra es como si, por ejemplo, en el español dijéramos, ¿qué puedo yo componer con la primera letra, que en nuestro caso es la A, ¿no? Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Y amo a Dios porque Dios me amó primero a mí y Dios es amor. Y todo eso lo he estructurado con la letra A. Pues la primera letra del alfabeto hebreo dice así: Aleph. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad. Los que andan en sus caminos. Tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. Ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me abandones enteramente. 8 versículos hemos leído. Y esta es la primera letra del alfabeto hebreo que en devocional a Dios se la entregamos hoy. Vamos a escuchar una alabanza basada en un salmo, el Salmo 27, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Porque su palabra, como dice el Salmo 119, el verso 105, tu palabra, Señor, es, a ver, ya me estoy perdiendo, me lo sabía de memoria. Vamos a coger la chuleta. Tu palabra es como una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Vale. Me lo sabía de memoria, no les miento, me lo sabía de memoria. Tal vez aquí en la radio me pongo un poquito nervioso, pero siempre hay que tener la Biblia ahí al lado. Y si se nos olvidó, pues echar mano de ella, el Señor nos la regala. Y disponemos de Biblias, gracias a Dios. Hablo de todos los cristianos y todos los creyentes que están en todo el mundo, que ese es uno de los propósitos, regalar la palabra del Señor. Invertir en ella, invertir tiempo, invertir nuestro dinero, invertir nuestros esfuerzos y hacerlo con esmero, porque todo eso habla el Salmo 119. Vamos a escuchar esta alabanza. Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27. Amén. el tren del tiempo y me he quedado en el andén, porque mi alma sabe de sobra dónde apagar mejor su sed, y se ha hecho adicta a tu presencia. En cada esquina te contempla, te necesita y te confiesa su más profunda dependencia, porque eres mi luz y mi salvación, eres mi fuente de inspiración,
déjame verte y hazme sentir que estás aquí. Abre mis ojos, dame tu abrazo, marca tu huella sobre mí. Ponme tu sello, pinta tu trazo, como un tatuaje en mi brazo. Que en tu receso mi alma se cure y que tu beso siempre me dure. Porque eres mi luz y mi salvación, eres mi fuente de inspiración. Yo soy tu sombra y tú eres mi sol. Yo soy la oveja, tú el pastor. Eres el aire que respiro, la melodía que quiero cantar. Eres mi pan, eres mi vino, mi único hogar. Porque eres mi luz y mi salvación, eres mi fuente de inspiración. Yo soy tu sombra y tú eres mi sol. Yo soy la oveja, tú el pastor. Eres el aire que respiro, la melodía que quiero cantar. Todos mis sueños son contigo, eres mi hogar. Eres mi hogar. Eres mi hogar. Eres mi hogar. Tú eres mi hogar. Tú eres mi hogar. Encuentro con Dios es un devocional en la radio donde queremos adorar y alabar al Señor, hablar de Él. Queremos orar también. Queremos también tener comunión, interacción con los hermanos. De pronto hoy no, porque hemos vuelto y apenas estamos ahí organizando, pero Dios mediante, el próximo lunes también los hermanos y aquellas personas que quieran llamar a esta radio y orar, dar un pensamiento bíblico y relacionado con el tema o preguntar algo, pues el Señor dará respuesta para todo ello. El propósito es adorar a nuestro Dios y hablar de aquel que es Dios, del Salvador, del Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, quien es el Salvador, quien nos sustenta todos los días, quien lleva todas las oraciones al trono de la gracia y quien nos invita a estar en el trono de la gracia allí para adorarle. Él hoy nos está dando esa paz para poder hablar de la Biblia y poder leer la Biblia, y estamos haciendo un caminar tomados de su mano por el Salmo 119. Recuerda que el libro de los Salmos es uno de los 66 libros que tiene la Biblia, ¿vale? Está allí, y los Salmos es un libro que conforme creció a través de los siglos, como los judíos fueron adaptando su contenido para la adoración colectiva, así como para sus devocionales personales, también el pueblo del Nuevo Testamento lo ha hecho. Y en todas estas colección de salmos hallaremos oraciones de sufrientes, encontraremos himnos de alabanza, encontraremos confesiones de pecados. Son muchos los autores. David es uno de los más famosos y de los más conocidos de los salmos. También está Salomón, también está Moisés, algunos músicos principales en el tiempo de David como Asaf,
otros tantos son anónimos. Y vemos allí confesiones de fe, y vemos himnos de la naturaleza, de la creación, cantos que enseñan la historia judía, y en cada uno, en el punto focal, es la fe en el Señor. Y encontramos también allí directamente también al Señor Jesucristo. El Salmo 22, el Salmo 23, el Salmo 40, el Salmo 118 y muchos otros salmos son llamados salmos mesiánicos porque hablan de nuestro Señor. Pero en sí, como él dijo en Lucas capítulo 24, todos los salmos hablan de Él y nos enseñan de Él porque Él es la luz, Él es la palabra. Juan 1:1 dice que Él es el verbo, y Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado a los padres y en los otros tiempos de muchas maneras y por diferentes medios, hoy nos habla por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sea que el escritor esté mirando hacia el pasado en la historia, o hacia arriba a los cielos, o a su alrededor, a sus problemas, antes que todo, y aquel que también lee los salmos, todo mira por fe al Señor, a nuestro Dios. Y los salmos nos enseñan a tener una relación personal con nuestro Dios, al decirle nuestras aflicciones, nuestras necesidades, y al meditar en su grandeza y en su gloria. Y Él nos consuela y nos anima, nos exhorta, nos habla por medio de su palabra, y cuanto más por medio de los salmos, y cuanto más por medio de este Salmo 119. El apóstol Pablo, hablando de las Escrituras en el libro de Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 4, nos dijo lo siguiente: que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este Salmo 119, que tiene 22 partes basadas en las 22 letras del alfabeto hebreo, nos enseñan tres grandes temas principales. Uno de ellos es lo que hace la palabra de Dios, es decir, lo que hace la Biblia. Y este salmo nos dice que la Biblia nos bendice, porque así empieza el Salmo 119. Versículos 1 y 2 es la bendición de nuestro Dios. Bienaventurados los íntegros de camino. ¿Y por qué nos bendice? Por andar en la integridad que produce el camino que es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Andar con integridad. Y los que andan en la ley de Jehová, es decir, obedeciendo sus mandamientos. Porque Jesús dijo: quien me ama, guarda mis mandamientos. Es decir, lo que yo le he dicho, que es lo más importante para la vida. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, es decir, que lo atesoran y lo ponen en práctica. Y con todo el corazón lo buscan. Y no buscamos a ciegas. Buscamos en algo concreto que se llama la palabra del Señor. Y este salmo nos ayuda mucho a ello. Muy bien. También nos da vida, nos fortalece, nos liberta, nos imparte sabiduría, nos da los verdaderos amigos, nos consuela, nos dirige. Eso es lo que hace la Biblia, que nos lo enseña este Salmo 119. El segundo tema es lo que debemos hacer con la Biblia. Si eso hace la Biblia, entonces, ¿qué produce? ¿Qué efecto hace esto en nuestras vidas? Entonces, nosotros debemos hacer con la Biblia, y el Señor mismo nos lo enseña a través del Salmo 119. 1. Amar su palabra, es decir, amar la Biblia. Valorar su palabra, es decir, valorar la Biblia. También nos dice el Salmo estudiar la Biblia. También nos dice memorizar la Biblia. También nos dice meditar en ella. Nos dice confiar en ella, obedecerla y declararla, es decir, anunciarla, decirla a otros, a todo aquel que demande razón de la palabra de Dios. Y aún si no demandarán razón, Dios nos dice que vayamos llevando estas palabras por todo el mundo. Y el Salmo 119, en el tercer tema, también nos dice lo que es la Biblia.
Entonces, primero, lo que hace la Biblia. Segundo, lo que debemos hacer con la Biblia. Y tercer tema, que nos lo enseña el Salmo 119, ¿qué es la Biblia? Y ahí dice que la Biblia es agua para la limpieza. Es decir, cómo tratar el pecado. Nos dice que es riqueza y tesoro. Eso es la Biblia. Nos dice que es una compañera y una amiga, porque es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Y nos dice que es una canción para cantar. Y nos dice que es dulce como la miel, o sea que es agradable. También nos dice que es lámpara y que es un gran botín, ¿vale? Y que tiene una herencia, es herencia para nosotros. En cierto sentido, el Salmo 119, dicen los estudiosos, es una prolongación del Salmo 19, versos del 7 al 11. Pero el primer salmo de la Biblia encontrado allí, el 1, da su continuidad en una amplitud magnífica de parte de nuestro Dios al desarrollarlo todo en el Salmo 119. Y nótense los 8 títulos básicos de la Biblia en los primeros 9 versículos que hemos leído hoy. Si vuelves a leerlo y vuelves a repasarlo, en estos primeros 9 versículos del Salmo hemos visto esos títulos básicos en este primer pasaje. ¿Cuáles títulos básicos? Ley de Jehová, testimonios, caminos, preceptos, estatutos, mandamientos, juicios y palabra. Estos 8 títulos básicos nos los hemos encontrado, y no porque nos hayamos así topado por suerte, sino que allí están, nos los hemos encontrado, los hemos hallado. Y esto se repite muchas veces en todo el Salmo. ¿Qué hace la Biblia? Decíamos así, a manera de resumen, nos bendice. Ya hemos leído de esa bendición en los versículos 1 y 2. Es el libro con bendición. Somos bendecidos al leer la palabra de Dios. Tenemos paz, tenemos guía, sabemos qué hacer. Eso significa que soy bendecido, estoy orientado. Y también somos bendecidos al comprender la palabra de Dios. Comprendo entonces a través de su palabra cuánto le amo y cuánto me ama Él a mí y cuánto Él ama al mundo para salvarlo. También somos bendecidos al obedecer la palabra. Así lo dice. ¿Cómo se siente un padre cuando un hijo le obedece? Y cómo incluso se siente un jefe cuando un subalterno le obedece. ¿Cuánta más bendición hay en que nuestro Padre Celestial vea que nosotros le obedecemos? Y cuánta bendición nosotros también recibimos y vemos cuando a nuestro Padre Celestial le agrada que nosotros le obedezcamos. Y le obedecemos con lo que Él nos dice, voz de Jehová. También somos bendecidos cuando hablamos de la palabra a otros y nos da vida. Hay versículos, aparte de los que están aquí en esta primera sección, por ejemplo, el versículo 25 dice así del Salmo 119: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y en el versículo 37 del Salmo 119 dice la palabra del Señor: aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas, avívame en tu camino. ¿Y qué decir en el Salmo 40 cuando el Señor nos habla de la siguiente manera? Puesto que he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y nos vamos más adelante en el Salmo 119, verso 50, cuando el Señor nos dice por medio del salmista: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, es decir, tu palabra, es decir, tu voz. Y en el Salmo 119, en el verso 88, dice así: vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Y en el Salmo 119, en el versículo 93, dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ello, ¿qué? Me has vivificado. Vivificar significa dar vida.
La palabra nos da vida eterna cuando creemos. Por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 23, me voy a abrir la Biblia para encontrar esta verdad, porque todo tiene que ser bíblico. La palabra de Dios es perfecta. Carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, así: pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Es la palabra viva, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Un versículo muy, muy conocido y que nosotros deberíamos de saberlo de memoria. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero también nos da vida cuando estamos débiles, cuando estamos desanimados y derrotados. El avivamiento viene cuando nos rendimos a la palabra de Dios. El título de la predicación ayer en nuestra iglesia fue ánimo por medio de la palabra. Vamos a alabar al Señor, voz de Jehová. Amén. No es casualidad que yo te ame. Cuando veo todo lo que has hecho, no solo en tu creación, sino en mi corazón, que sin saber por qué ya no es de piedra. No es casualidad que yo te ame, porque de tu voz emana vida, capaz de transformar un pobre corazón en una vida llena de alegría. Tu voz creó la luz que aún hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar. No habla otra vez, voz de Jehová. Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más, rugido de león de la tribu de Judá. Eres invencible en la batalla, eres como el sol de la mañana, tan fuerte y tan real que no tienes igual. Y tiembla el enemigo a tu mirada. Eres a la vez tan fiel y tierno que una niña puede acariciarte, que aparte de luchar también sabes jugar como un cachorro puro e inocente. Te amo porque cuando estás conmigo soy feliz, y no es casualidad que
pueda estar cerca de ti. Oh, habla otra vez y que te pueda oír. Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más. Rugido de león de la tribu de Judá. Creó la luz que aún hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar. Oh, habla otra vez, voz de Jehová. Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más. Rugido de león, rugido de león, de la tribu de Judá. Oh, oh, oh. Pues este es el programa Encuentro con Dios. Se nos pasa el tiempo rapidísimo. Y más cuando hablamos solamente de Él. Se nos hace el tiempo corto. Pero el tiempo de la radio es el tiempo que es. Pero gracias a Dios que Dios mediante podemos volver a vernos el próximo lunes. Y ya habremos leído, siete porciones, 7 secciones del Salmo 119. Hoy leímos la letra Aleph. Mañana leeremos la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta el 7 de febrero, día domingo, tenemos ahí. Y luego ya el lunes nos volvemos a encontrar y vamos leyendo. Tenemos 22 días y un poquito más, 6 días más de febrero, para que sigamos meditando en este Salmo 119. Y la verdad que, como decía allí en ese cántico, rugido de león de la tribu de Judá, ese es Cristo. Porque el Evangelio de Juan dice eso. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque Dios dijo y se hizo. O sea, todo lo hizo por medio de su palabra porque su palabra tiene poder. Sí, en el mismo Evangelio de Juan dice que el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ese es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la palabra del Señor, este salmo nos enseña a que la Biblia también hace en nosotros que nos fortalece. Porque confiar en la palabra del Señor nos anima. Veamos en el Salmo 119, que es el que estamos en esta tarde leyendo, en el versículo 28, dice la palabra del Señor así: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según qué, tu palabra. Por lo tanto, fortalece. Por eso el título de la predicación ayer en la iglesia: ánimo por medio de la palabra. Confiar en la palabra de Dios de verdad que nos anima, porque la palabra tiene poder y puede fortalecernos cuando creemos y obedecemos. También, ¿qué es lo que hace la Biblia? ¿Qué es lo que hace la palabra? Nos liberta. Es una ley que liberta. ¡Qué paradoja! El pecado tenía dominio sobre nosotros, pero la palabra nos libera.
en el versículo 133. Vamos a leer dos versículos de este Salmo 119. Vamos a leer primero el versículo 45. Dice así la palabra del Señor. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y luego más adelante en este mismo, no nos vamos a salir del Salmo 119, hemos llegado ahí y ahí vamos a caminar. Y en el versículo 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad se enseñoree de mí. Y esto da libertad, porque la verdadera libertad viene al obedecer la voluntad de Dios. Su palabra es la perfecta ley de la libertad. Santiago lo dice en el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 25, él lo dice de la siguiente manera. A ver, abro mi Biblia, Santiago capítulo 1, verso 25, dice así la palabra del Señor. Sí, a ver. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será que bendecido, bienaventurado en lo que hace. Y también, ya para concluir, imparte muchísima sabiduría. Podemos obtener conocimiento y datos en otros libros, en otras filosofías, en otros contextos, pero la verdadera sabiduría se halla en la Biblia. Nótese que, y esto lo dejo ya de tarea, siempre digo esto y los hermanos de la iglesia les da risa, pero sí, en los versículos 97 al 104 de este salmo van a encontrarse con eso, se los dejo de tarea, ¿vale? Allí hay varias formas de descubrir la verdad, ¿vale? Les dejo una pista. De sus enemigos, de sus maestros, de sus viejos amigos, y todas estas son buenas. Pero por sobre todo está el conocimiento de la Biblia. Los maestros pueden saber a partir de libros y los ancianos pueden saber a partir de la experiencia. Y ambos merecen muchísimo respeto. Pero sin la Biblia estos no son suficientes. Por lo tanto, nuestro conocimiento y la sabiduría proviene de lo alto. Y lo dice el Salmo 119, porque se trata de que, si él dice ahí lo que hace la Biblia, y que nos imparte sabiduría, pues ¿dónde lo dice? En este salmo que tú lo estás diciendo. Pues abrimos otra vez, Salmo 119, y vamos a mirar el versículo 66. Dice de la siguiente manera: enséñame buen sentido y sabiduría. ¿Por qué? Porque tus mandamientos he creído. Y en el versículo 97, esta es la tarea, del 97 al 104, pero leo el 97. Dice así la palabra del Señor: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Pues hay una letra encargada de hablarnos de que ella imparte sabiduría. Y aquí dice que es la letra en hebreo que traducida al griego dice mem, M-E-M, la letra mem. Versículos 97 al 104. Toda una sección dedicada a que nosotros digamos de verdad que el Señor dijo que la sabiduría viene de lo alto. Y recuérdalo, Jesucristo basta. Nos despedimos con esta canción que es como una oración y se llama así, Jesucristo basta, y nos vemos el próximo lunes en Encuentro con Dios. Que el Señor les bendiga. Seguimos adorando a nuestro Dios. Hermanos, la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Seguimos alabando a nuestro Señor. Jesucristo basta. Hasta que conocen a su
Escuchas Radio Altajay. Sintonizas Radio Altajay, cada día más cerca de ti.